Cómo instalar tejas mexicanas, igualmente poner un nuevo ventilador hoy en Frank's Handyman. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Frank's Handyman. El día de hoy vamos a estar trabajando aquí en la segunda parte de esta casa poniendo estas tejas mexicanas. Van a poder ver igualmente cómo conectamos un nuevo ventilador. Si no vieron el video anterior, bueno, yo recomendaría verlo para que puedan ver igualmente cómo preparamos toda esta cocina antes de hacer estos pasos. Pero hoy va a ser un buen día para que puedan ver ya igualmente todo el progreso de cómo ponemos todas las tejas. Ya la tercera parte va a ser poner el grout, pero eso es para otro día. Pero hoy van a poder ver, como mencioné, cómo toda esta cocina se transforma en algo completamente nuevo.
En ese punto ya 90% de las tejas están puestas, solamente falta allí detrás de lo que va a ser la estufa. Ahorita vamos a conectar el nuevo ventilador y van a poder ver cómo igualmente hacen ese proceso de ir poniendo este nuevo ventilador. Ya a este punto vamos a poner estas tejas aquí detrás de la estufa. Una vez que acabemos de poner estas, ya vamos a acabar por lo que va a ser el día de hoy poniendo las tejas. Como mencioné, todavía tenemos que regresar igualmente a poner el grout, pero por ahorita van a poder ver cómo todo esto queda finalizado. Si les gusta el video, por favor denos un like, suscríbanse al canal si no lo han hecho igualmente, así para que puedan ver todos los proyectos que siempre estamos subiendo. Como siempre estamos subiendo algo nuevo. Como mencioné, espero que les haya gustado y tengan muy buen día.